México tiene una de las fuerzas armadas más grandes de América Latina. Cuenta con decenas de miles de efectivos, una amplia presencia territorial, una fuerza aérea en modernización, una marina con capacidades relevantes en ambos océanos y una industria militar que poco a poco comienza a desarrollar tecnología propia. Sin embargo, existe algo que suele sorprender a muchos observadores cuando comparan al ejército mexicano con otras fuerzas armadas del mundo. México prácticamente no opera tanques de batalla principales como los que utilizan Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur, Turquía, India o China. No hay columnas de Leopard 2 recorriendo el territorio nacional. No existen cientos de Abrams almacenados en bases militares. No hay enormes brigadas blindadas diseñadas para librar guerras convencionales de alta intensidad. Y eso inevitablemente genera una pregunta. ¿Por qué? ¿Se trata de una debilidad militar? ¿De una falta de presupuesto? ¿De una decisión política? ¿O existe una razón estratégica mucho más profunda? La respuesta es que México no tiene tanques por una combinación de factores históricos, geográficos, económicos, políticos y militares. Y cuando se analizan todos juntos, aparece una realidad que pocas veces se discute. Tal vez la pregunta correcta no sea porque México no tiene tanques. Tal vez la pregunta correcta sea si realmente los necesita. Para entenderlo debemos comenzar por el principio. Los tanques nacieron durante la Primera Guerra Mundial. Su objetivo era romper líneas defensivas, atravesar trincheras y proteger a las tropas del fuego enemigo. Con el paso de las décadas evolucionaron hasta convertirse en una de las armas más temidas del campo de batalla. Durante la Segunda Guerra Mundial, los tanques ayudaron a definir el resultado de campañas enteras. Alemania, la Unión Soviética, Estados Unidos y Reino Unido construyeron miles de ellos. Las grandes ofensivas terrestres dependían de unidades blindadas capaces de avanzar rápidamente y destruir posiciones enemigas. Posteriormente, durante la Guerra Fría, los tanques se transformaron en uno de los símbolos del poder militar. La OTAN y el Pacto de Varsovia planificaban escenarios donde miles de blindados podrían enfrentarse en Europa. Los ejércitos se preparaban para guerras convencionales entre estados. Y precisamente aquí aparece la primera clave para entender el caso mexicano. México no enfrentó ese tipo de escenario. Mientras muchas potencias diseñaban doctrinas militares centradas en guerras terrestres a gran escala, México desarrolló prioridades completamente distintas. La razón es sencilla. La geografía política del país es diferente. Desde mediados del siglo XX, México no ha tenido conflictos interestatales comparables a los de otras regiones del mundo. No enfrenta disputas territoriales activas con sus vecinos. No existe una amenaza inmediata de invasión convencional. Y eso influye enormemente en la manera en que una nación organiza sus fuerzas armadas. Porque los ejércitos no se construyen en el vacío. Se construyen para responder a amenazas específicas. Si una nación teme una guerra convencional, probablemente invertirá en tanques, artillería pesada y grandes formaciones mecanizadas. Si una nación enfrenta amenazas marítimas, priorizará su armada. Si una nación enfrenta desafíos internos, orientará recursos hacia otras capacidades. Y eso es exactamente lo que ocurrió en México. Durante décadas, el ejército mexicano concentró gran parte de sus esfuerzos en tareas distintas a las guerras blindadas. Protección territorial, apoyo a la población civil, respuesta a desastres naturales, seguridad interior, control de fronteras, operaciones contra organizaciones criminales, vigilancia estratégica. En ninguno de esos escenarios los tanques de batalla principales ocupaban un lugar prioritario. De hecho, muchas veces resultarían poco prácticos. Un tanque moderno puede pesar más de 60 toneladas. Consume enormes cantidades de combustible. Requiere mantenimiento constante. Necesita infraestructura especializada. Y está diseñado para destruir otros vehículos blindados o participar en conflictos convencionales. Pero los desafíos que enfrenta México suelen ser diferentes. Por eso el ejército optó históricamente por otras soluciones. Vehículos blindados ligeros, transporte táctico, movilidad terrestre, capacidades aéreas, helicópteros y sistemas adaptados a operaciones de seguridad. Esto no significa que México carezca de vehículos blindados. Ese es uno de los errores más comunes. Muchas personas creen que el ejército mexicano no tiene blindados. La realidad es distinta. México opera diversos vehículos militares protegidos para transporte de tropas, reconocimiento y apoyo táctico. Lo que no posee es una gran fuerza de tanques de batalla principales comparable a la de potencias militares tradicionales. Y la diferencia es enorme. Un vehículo blindado de transporte cumple una función. Un tanque cumple otra completamente distinta. Aquí surge una pregunta interesante. Si México decidiera comprar cientos de tanques mañana, ¿qué cambiaría? La respuesta probablemente sorprendería a muchas personas. No necesariamente mucho, porque adquirir tanques implica mucho más que comprar vehículos. Implica construir una doctrina completa, capacitar tripulaciones, crear cadenas logísticas,
desarrollar infraestructura, mantener inventarios de repuestos, garantizar abastecimiento de combustible y adaptar toda una estructura militar para operar esos sistemas. Es una inversión gigantesca. Y ahí aparece otro factor fundamental, el presupuesto. Ningún país posee recursos ilimitados. Todas las Fuerzas Armadas deben elegir prioridades. Cada peso destinado a una capacidad específica deja de invertirse en otra. Por eso las decisiones militares son también decisiones estratégicas. Un tanque moderno puede costar millones de dólares por unidad, pero el verdadero gasto aparece durante décadas de operación, mantenimiento, entrenamiento, modernizaciones, municiones, infraestructura, personal especializado. Todo eso genera costos permanentes. Por esa razón muchos países evalúan cuidadosamente si realmente necesitan grandes fuerzas blindadas. Y en el caso mexicano, la respuesta histórica ha sido bastante clara. Existen otras prioridades consideradas más urgentes. Sin embargo, la historia no termina ahí, porque el mundo está cambiando. Y con él están cambiando también las formas de hacer la guerra. Durante décadas, los tanques fueron considerados prácticamente indispensables, pero los conflictos recientes comenzaron a mostrar algo interesante. La tecnología está alterando profundamente el campo de batalla. Los drones se han convertido en protagonistas. La vigilancia aérea es más accesible. Los sensores son más sofisticados. La inteligencia artificial empieza a desempeñar un papel creciente. Y sistemas relativamente baratos pueden amenazar equipos extremadamente costosos. Eso no significa que los tanques hayan quedado obsoletos. Lejos de ello, siguen siendo herramientas muy importantes para muchos ejércitos. Pero sí significa que las Fuerzas Armadas modernas deben pensar de manera diferente. Y aquí aparece una oportunidad fascinante para México, porque el país se encuentra en una etapa donde puede definir qué tipo de capacidades quiere desarrollar durante las próximas décadas. La discusión ya no gira únicamente alrededor de tanques. Ahora incluye drones, guerra electrónica, sistemas autónomos, sensores, ciberseguridad, satélites, inteligencia artificial, vigilancia estratégica, producción nacional de tecnología militar. En otras palabras, la conversación se está desplazando hacia el futuro, y México parece estar comenzando a explorar ese camino. Durante los últimos años han surgido señales interesantes, proyectos relacionados con drones nacionales, mayor colaboración entre universidades y Fuerzas Armadas, investigación tecnológica aplicada a defensa, desarrollo de capacidades propias. Todo ello apunta hacia una idea cada vez más importante, la soberanía tecnológica, porque la verdadera pregunta no es solamente qué armas posee una nación. La verdadera pregunta es qué tan dependiente es de otros países para obtenerlas. Un país que desarrolla tecnología propia posee más autonomía, más capacidad de adaptación, más control sobre sus sistemas y mayores oportunidades para construir una industria estratégica. Por eso algunos analistas consideran que México podría obtener más beneficios invirtiendo en tecnología militar nacional que adquiriendo grandes cantidades de equipos extranjeros extremadamente costosos. No porque los tanques carezcan de valor, sino porque cada país enfrenta circunstancias distintas. Israel desarrolló ciertas capacidades porque enfrenta amenazas específicas. Corea del Sur hizo lo mismo. Turquía siguió su propio camino. Y México debe definir el suyo. Eso nos lleva a otra cuestión poco discutida: la geografía. México posee un territorio inmenso y diverso: desiertos, montañas, selvas, costas, áreas urbanas gigantescas. Cada entorno plantea desafíos diferentes, y no todas las regiones son ideales para operaciones blindadas convencionales. Por eso la movilidad, la vigilancia y la flexibilidad suelen tener un valor enorme, especialmente cuando las amenazas potenciales son variadas. Además, la posición geográfica de México introduce una realidad singular. Comparte frontera con Estados Unidos, la potencia militar más grande del planeta. Eso significa que los escenarios estratégicos mexicanos son muy diferentes a los de muchas otras regiones. Las probabilidades de una guerra blindada convencional como las imaginadas durante la Guerra Fría son extremadamente reducidas. Y cuando una amenaza es poco probable, resulta lógico que las prioridades militares se orienten hacia otros desafíos. Sin embargo, eso no significa que México deba ignorar la modernización terrestre. Todo lo contrario. La modernización sigue siendo necesaria, pero la pregunta central continúa siendo la misma. ¿En qué debe consistir? ¿Más tanques? ¿Más drones? ¿Más vigilancia? ¿Más inteligencia? ¿Más tecnología nacional? Probablemente la respuesta incluya una combinación de varios elementos, porque las amenazas del siglo XXI son complejas, y las soluciones también deben serlo. Quizá por eso la ausencia de grandes flotas de tanques en México no debe interpretarse automáticamente como una debilidad. Puede interpretarse también como el resultado de décadas de adaptación a una realidad estratégica particular.
Una realidad donde las prioridades fueron diferentes, donde las amenazas fueron distintas, y donde los recursos se asignaron de acuerdo con esas circunstancias. Naturalmente, el debate seguirá abierto. Habrá quienes argumenten que México debería desarrollar capacidades blindadas más robustas. Otros sostendrán que el futuro pertenece a drones, sensores e inteligencia artificial, y probablemente ambos tengan parte de razón, porque los ejércitos modernos necesitan equilibrar capacidades tradicionales y tecnologías emergentes. Lo verdaderamente importante es comprender que las decisiones militares nunca ocurren por accidente. Detrás de cada adquisición existe una lógica, detrás de cada ausencia existe una razón, y detrás de cada estrategia existe una visión sobre el tipo de amenazas que una nación considera más relevantes. Por eso la pregunta de este video resulta tan interesante. ¿Por qué México no tiene tanques? La respuesta corta sería que históricamente no los consideró una prioridad, pero la respuesta completa es mucho más profunda. Tiene que ver con geografía, con historia, con economía, con política, con doctrina militar, y con una cuestión que será cada vez más importante en el futuro. Definir qué significa realmente defender la soberanía nacional en una era donde poder ya no depende únicamente del acero y los cañones, sino también de la tecnología, la información y la capacidad de innovar. Y quizá ahí se encuentra la verdadera lección. Porque mientras muchas personas observan lo que México no tiene, la pregunta que podría definir las próximas décadas es otra. ¿Qué capacidades está construyendo para el futuro?